poderosos en víctimas. En suma, acercó a los lectores a la reflexión y al convencimiento de que la participación colectiva era la única vía para la recuperación de las instituciones democráticas. Esta idea de promocionar la sociedad civil fue secundada por la Prensa Asociada de los Estados, PAE, una agrupación de periodistas del interior de la República que permitió a Francisco I. Madero establecer comunicación con numerosos periodistas independientes. La PAE surgió el 5 de mayo de 1908 en Aguascalientes, gracias a la iniciativa de Carlos R. Menéndez, director de la Revista de Mérida, y a la insistencia de Rafael Martínez Rip Rip, que por entonces colaboraba en El Amigo de la Verdad de la ciudad de Puebla. El propósito de esta organización era difundir en las masas el conocimiento de sus derechos y deberes, combatir los vicios sociales, luchar por la defensa de los miembros y por el progreso de la asociación. Varios de sus socios, que llegaron a más de 200, representando la mayor parte de los estados de la República, trabajaron a favor de los derechos cívicos y buscaron incrementar la cultura política de los ciudadanos. También exigieron el sufragio libre y la no reelección, demanda que se explica por la inscripción de Francisco I. Madero en 1909 como redactor del periódico El Demócrata de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Esta agrupación entonces va a reunir una cantidad de personajes que van a participar en su momento en el movimiento antirreeleccionista y donde se encontraban socios, por ejemplo, como Heriberto Frías de Sinaloa, como Silvestre Terrazas de Chihuahua, como Juan Malpica Silva de Veracruz, como Felipe Carrillo Puerto y José María Pino Suárez de Yucatán. Aquí pues vamos a tener de nueva cuenta una gran interacción entre periodistas. En 1909 van a empezar a circular los órganos de propaganda política en respuesta a la famosa entrevista a Díaz-Crillman, donde el presidente reconoce las deficiencias democráticas del régimen y admite que la reelección permanente contraría tanto los planteamientos de la democracia liberal como los principios que él personalmente profesaba. Da el banderazo para la formación de partidos políticos y esto da lugar a que con el fin de contender en las elecciones de 1910, los antirreeleccionistas establecieron hacia diciembre de 1909 primero el antirreeleccionista, que va a ser suprimido a unos cuantos números, y luego el constitucional, que va a tener una mayor duración, como órgano oficial del Centro Antirreeleccionista Nacional. Primero va a ser semanario, después diario, etc. Y aquí va a impulsar tanto las candidaturas de Francisco I. Madero y Francisco Vázquez Gómez, como va a difundir sus programas políticos, va a dar a conocer las giras de los candidatos. Aquí vamos a encontrar sus biografías, fotografías, etcétera, etcétera, y sobre todo un trabajo de cultura política que va a beneficiar o que intenta lograr que el mayor número de ciudadanos ejerza pues su derecho al voto. Aquí también se van a documentar el fraude electoral en este caso y se va a exigir que ya se suspenda pues o se dé paso a nuevas elecciones. Vamos a tener también en esta línea de periódicos propagandistas ya el México Nuevo, que se va a incorporar también a las filas del antirreeleccionismo, dirigido por Juan Sánchez Azcona, y bueno, que va a tener también una gran calidad en sus textos. Va a alcanzar tirajes hasta de 30,000 ejemplares y su director va a ser, dije, Juan Sánchez Azcona, donde van a colaborar también Francisco I. Madero, Alfredo Robles Domínguez y Manuel María Aguirre. A esta tendencia se van a sumar algunos de corte católico conservador, que tiramos sobre todo defensores del catolicismo social, como es el caso del periódico El País, que va a dirigir Trinidad Sánchez Santos, y El Tiempo, que va a ser fundado por Victoriano Agüeros, y que va a encabezar la oposición de derecha en el periodo de Manuel González, y lo va a continuar a lo largo del Porfiriato. Otra valiosa veta de trabajo para los estudios de prensa es la militancia femenina en el periodismo antirreeleccionista y magonista. Y aquí, bueno, podemos rescatar los nombres de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza con Vesper, de Hermila Galindo, colaboradora del Pueblo, de Dolores y Jiménez y Muro en la voz de Juárez y Juan Panadero, pero de esto nos va a hablar la doctora Elvira Hernández. Bueno, simplemente para finalizar quiero señalar que a los títulos
que he hecho referencia están en las colecciones de periódicos del acervo del Hemeroteca Nacional y demuestran que el ejercicio periodístico para convocar a sectores sociales de opinión diversos fue una de las prácticas sociales que, sumado a la palabra hablada, posibilitó un intercambio informativo y hasta una comunicación entre individuos de distintos grupos dedicados a expresar sus experiencias personales, valores sociales, además de sus maneras de ver el mundo. Gracias a todo este proceso de comunicación se logró desarticular el discurso del poder. Pienso pues que de alguna forma fue primero con periódicos y después con armas como se hizo la revolución. Muchas gracias. Gracias, doctora, por sus observaciones, por este documento que ahora nos presenta. Y para dar continuidad al trabajo, toca el turno a la doctora Rosalía Velázquez Estrada con el tema El discurso fotográfico de John Kenneth Turner. Por favor. Pues buenas tardes, sé que están ya muy cansados, espero que si alguno dormita, yo lo entenderé perfectamente. Bueno, hace un momento al finalizar la mesa pasada, alguna persona invocó al señor Zambrano, ¿verdad? Bueno, este trabajo no hubiera sido posible sin el señor Zambrano en la Biblioteca Central, el señor Zambrano en la Biblioteca de Antropología, ¿verdad? Al señor Porras ahí en la Biblioteca México, en el fondo reservado de la Biblioteca México, y a Helen Harriet de la Universidad de Berkeley en el fondo Bancroft, en la Biblioteca Bancroft. Creo que en las investigaciones siempre está atrás un bibliotecario que de repente nos hace así, me dice, encontré esto y la mina de oro y de diamantes se abre. Entonces, dedico a todas estas personas que han estado detrás del escritorio guiando miles de investigaciones. Perdón, ¿no? Eso merecía un aplauso, ¿no? Creo que siempre que vemos un trabajo, en los agradecimientos aparece la gente de bibliotecas. Sin ellos no se arma nada, ¿verdad? Entonces, bueno, yo voy a hablarles sobre el discurso fotográfico de John Kenneth Turner en el México Bárbaro. Este México Bárbaro seguramente todos lo conocen. Yo creo que junto a la Biblia, el otro libro que hay en todas las casas de México es el México Bárbaro, ¿no? Por 10 pesos lo podemos encontrar en el metro, pero ese libro no tiene fotografías. Entonces, cuando nace a la luz esta publicación, trae fotografías. Estas fotografías las encontramos en Problemas Agrícolas e Industriales en la Biblioteca Central, ¿verdad? Eso es de esas minas que dicen, oiga, hay tal número en tal lugar donde está lo que usted está buscando, ¿verdad? Entonces, desde México podemos saber que en 1955 se traduce en México Bárbaro. No sabemos quién es el traductor, no sabemos quién es el que recopila las fotografías, no solo del American Magazine, sino también del Pacific Monthly. La prensa norteamericana de ese momento, sobre todo la prensa que le llaman la prensa de los mucrakers, las que están sacando los trapitos feos al sol, trae muchos artículos sobre México, y las plumas que van a estar detrás de estos artículos son amigos de los magonistas, o sea que es una prensa subjetiva con una sola mirada, y es dar la otra cara de lo que se ha venido dando. La doctora Lombardo nos decía que Díaz pagó periódicos, ¿verdad?, para que se hablara, bueno, plumas que se vieran en los periódicos para crear una imagen.
Bueno, también están los otros gringos que también están escribiendo sin paga, desde luego por simpatía a un grupo asentado en los Estados Unidos como son los magonistas, que van a escribir para equilibrar las miradas, ¿verdad? Bueno, entonces yo voy a hablar sobre ese discurso fotográfico. Les traigo aquí algunas imágenes. Ya está ahí, sí. Esta es la portada del American Magazine. Todas estas fotografías no las hubiera yo logrado trabajar sin esta Helen Harriet, que me la mandó desde Berkeley a México, ¿verdad? Maravillosa la mujer, ¿verdad? Donde ande, desde aquí tiene siempre mi agradecimiento. Bueno, entonces voy a dar lectura en el momento en que yo vea que ese reloj ya se va avanzando. Creo que las imágenes dicen más que 1000 palabras y entonces mi discurso podrá salir sobrando. El formato viene a ser una parte importante en el estudio y análisis de un texto. Este es parte también del discurso. La preparación de una obra por un editor implica desde luego la mirada de un primer lector y muy atento a lo que el texto dice, ya que tiene que tener claro lo que quiere representar. Su mirada rompe la silenciosa convivencia entre autor-lector. Tiene que expresar lo que ha entendido del texto y piensa cuáles son los elementos que se deben resaltar y ayudar al autor a capturar la atención del lector. Ambos tienen como tarea este propósito. Es más, puede darse el caso que lo que un lector apresurado lea de un artículo solo sean las fotografías y dibujos con sus respectivos pies, los encabezados y lo que se resalta del texto. El editor articulista tiene pues entre sus fines hacer el discurso atractivo. Traduce el texto que le presenta el autor en símbolos iconográficos. Si en una obra todos estos elementos son importantes, en las revistas lo son más. Una revista para un lector medio que lee magazines para distraerse y medio informarse de lo que acontece a su alrededor, los compra en buena medida por sus ilustraciones. Los dibujos y las fotografías eran y son uno de los atractivos de estas revistas. Son pues importantes para entender las prácticas de la lectura en la Norteamérica de principios de siglo. No es lo mismo leer un periódico, un libro, que una revista. Los lectores son distintos para cada género. Así los lectores de American Magazine, siguiendo el relato de Turner, pero también la versión que de este relato hizo su ilustrador, George Baran. La fotografía y los dibujos reflejan, al igual que las palabras, la intención de un autor, y en este sentido son igualmente importantes. En los tres la realidad se ve reflejada y por tanto son testimonio histórico. Un medio puede aventajar a otro en su manera de captar o interpretar lo real. Por ejemplo, en la fotografía, a la que se le conoce también como instantáneas, porque capta el instante, y en el dibujo la realidad supone en un mismo momento imagen, muchas realidades: hombres, mujeres, niños, pobres, ricos, opresores, oprimidos, vestimenta, expresión, paisaje, etc. En el discurso escrito, la realidad, para ser comprendida, tiene que narrarse sucesivamente, o sea, referirse a esta en distintos temas y momentos. Jorge Luis Borges, en el Aleph, describe este problema. Cito a Borges. Por lo demás, el problema central es irresoluble. La enumeración, siquiera de un conjunto infinito. En este instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo. Lo que transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. Termina la cita de Borges. Fueron tres los